Señal directa. 13:31. Si acaba de sintonizar, bienvenida a esta segunda emisión de Señal Informativa y bienvenido. Pues como le decía, vamos a platicar de este sistema estatal anticorrupción. Tenemos aquí al presidente de este comité de participación social del sistema estatal, Vicente Viveros, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás? Estimada Josefina, con el gusto de saludarte y a nuestro público que nos ve. Igualmente, qué bueno que estás aquí. Oye, Vicente, fíjate que tantos años, en principio, ¿cuántos años tiene este comité, todo este sistema? Porque va a ajustar desde 2017 a la fecha, entonces vamos por el 7º año de que se creó el sistema en la Constitución y en la Ley General del Sistema Anticorrupción y posteriormente en las leyes locales de cada uno de los estados. Es fecha que todavía no le entiendo. Tienen todo un organigrama y me parece que ahí se diluyen muchas acciones si no tienen respuesta a la población, ¿no? Creo que esa es una crítica más que pertinente. No nos toca a nosotros, ese fue el espíritu del legislador cuando se aprobó el sistema, pero en efecto es un sistema complejo que integran de entrada 7 instancias a nivel federal y a nivel local que tienen que coordinarse, que son el Comité de Participación Ciudadana en todos los estados, menos en Jalisco, somos Comité de Participación Social, quien encabeza el comité coordinador, pero son la Auditoría del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Instituto de Transparencia y el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, fíjate, estas 7 instancias, mira, tienes toda razón. A veces, bueno, ni para aprendernos los nombres. Los nombres, es complicado. Ponte en el lugar de la audiencia, de la ¿no? población. Y 2, tú tienes muchos años en el menester de los medios de comunicación y sabes que tiene que ver incluso que medianamente se caigan bien los 7 que están sentados en la mesa, porque si alguien se cae mal, ya empezamos a tener ahí un problema. La condición humana no puede estar exenta de estos asuntos. Entonces, en efecto, esto hace que los sistemas anticorrupción tengan un grado de complejidad para organizarse y para poder proponer políticas que inhiban este flagelo que lo hemos vivido durante muchos años. Tú has dado cuenta en tantos años junto con tus compañeros de casos de corrupción desde que se dedican a esto ya hace varias décadas hasta el día de hoy. Y de pronto decimos, ¿qué pasa? ¿Para qué queremos un sistema tan grande? Sí. Tienen toda razón en este tenor. Trato de hacer alguna comparación. En el 2002, cuando empezó el esquema de acceso a la información y de transparencia en este país, también tuvo una curva de aprendizaje muy importante. Yo afirmo, sabes que he estado en estos asuntos también, que el esquema de transparencia y de acceso a la información y de protección de datos personales en este país nos llevó a una curva institucional de más o menos 15 años, del 2002 al 2015, 2016. A partir de entonces ya se normalizó el tema de la transparencia, del derecho a acceso a la información y de la protección de datos personales, que por cierto hoy está en riesgo, pero ese es otro menester. Entonces, los cambios institucionales llevan tiempo y he de decir que la organización, el entramado de los sistemas anticorrupción es más complejo que el del sistema de transparencia. Como que lo hicieron a propósito. No, o sea, vamos ahí como tiene su grado de complejidad. Sí, sería necesaria una reforma, sin duda, para hacer mucho más práctico este sistema, para que pudiera funcionar de manera más rápida. También entiendo la crítica razonable de los medios y de la ciudadanía. No estamos como para andar perdiendo 10 años en curvas de aprendizaje cuando el problema lo vivimos día a día en el mercado, con el agente de tránsito, cuando vamos a hacer un trámite a nivel municipal, estatal o federal, o en cualquier ámbito del desarrollo de la vida y que afecta a todas las mexicanas y mexicanos y particularmente a los que menos dinero tienen. Mira, acabas de mencionar cuántas instituciones. 7. A eso agrégale una secretaría. Ah, sí, claro. La Secretaría de la Función Pública, las Contralorías, los órganos internos de control municipales. Y entonces dices, híjole, cuánta burocracia y no avanzamos. Decirle a la audiencia que acaba de llegar Viveros a presidir este comité. Vicente, ¿qué datos tienes? ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Qué nivel de corrupción tenemos en Jalisco? Si es real o si la percepción de la población es mayor. Si van a ir por casos grandotes documentados periodísticamente y que tengan que investigar.
Mira, uno, hay una percepción más elevada de lo que sucede en la realidad. Sin embargo, ahí en la Facultad de Estudios Políticos nos enseñaron que percepción es realidad. Esa parte es inevitable. Dos, tenemos una complejidad adicional porque hay que decirlo claramente, no quiero decir que haya una cultura política, pero sí hay una cultura social, sí hay un esquema de corrupción arraigada, no solamente en los servidores o las servidoras públicas, sino también en la contraparte. Recordemos que para que exista un acto de corrupción se requiere de un servidor público y de un ciudadano o una ciudadana, inevitablemente. Ese es el círculo. Y esto se ha normalizado, estimada Josefina, se ha normalizado porque incluso nos pasa un poco, voy a hacer una comparación un poco fuera de orden, pero nos pasa como con los micromachismos. A veces se cometen pequeñísimos actos de corrupción que en realidad ni siquiera nos damos cuenta que ese es un acto de corrupción o que los cometemos. Que le di 200 pesos a la gente, por ejemplo. Sí, claro, y hay gente que lo ve con toda la normalidad, meternos en la fila, este tipo de acciones que se realizan de manera cotidiana, son microesquemas de corrupción que no percibimos que se cometen. Dos, claro que en los casos que los medios particularmente documentan, empujaremos desde la presidencia del sistema anticorrupción para que estos lleguen a un término, pasen por la Contraloría del Estado, por las Contralorías Municipales, por las Fiscalías Anticorrupción o por el Tribunal de Justicia Administrativa para que haya una sanción. Pero más que eso, Josefina, yo soy muy de la idea del doctor Mauricio Merino. Si metiéramos a la cárcel a todos los corruptos, no nos ajustarían las cárceles y tendríamos que construir el doble. Tendríamos que ir más por facilitar los trámites, por hacerlos más sencillos y por ir por esos microesquemas que si los rompemos empezamos a cambiar actitudes entre todos. Y creo que esa es la principal tarea de los sistemas. Para ello, además de tener un entramado jurídico complejo, necesitamos de voluntad política. Eso también es indispensable. Pero déjame decirte, ¿tengo la esperanza de que esto camine? Sí. Yo espero que todos entendamos. Hago un pronunciamiento personal. Después de ver lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Poder Judicial, reza un dicho, cuando ves a los barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Entonces, evidentemente, tenemos que ser mucho más prácticos y mucho más rápidos para que esto empiece a funcionar, porque si no, el camino está dado. Está dado. Qué susto. O sea, ¿no nos van a alcanzar las cárceles para tantos corruptos? Sí, claro. Si metiéramos a la cárcel a todos los que han cometido un acto de corrupción en este país... Pero se la buscaron, ¿no? Sin duda. Y esa es una parte importante, la punitiva. Por supuesto que la impunidad también es un problema serio en este país. Tenemos los datos de World Justice Project que nos dicen que el 98% de los delitos en este país no llegan a una sanción. Eso inhibe que siquiera se denuncie, porque la gente no denuncia porque sabe que lo más probable es que no pase nada. Y eso abona a la normalización de los actos de corrupción. Pero además de ser eficientes en este tenor, tenemos que ser mucho más precisos en la inhibición y la prevención de los actos de corrupción para no tener que andar buscando a quién meter a la cárcel, sino que se dejen de cometer y vayamos bajando nuestros índices en ese tenor. Mira, ya sabes que el tiempo es breve. Ya el tema es complejo, hay mucha corrupción, porque no caben en la cárcel y hay que construir otra, dice el maestro Merino, hay que construir otra. Entonces, vamos ahora propositivos. ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Qué vas a hacer? Vamos primero por un esquema de mejora regulatoria en todos sentidos, estimada Josefina. Que haya el menor contacto entre el ciudadano o la ciudadana y un servidor público. Tratar de disminuir el tema de la condición humana. Eso. ¿Pero en qué áreas? Porque luego la gente quiere el contacto con el servidor. Quiere el contacto. ¿O en qué niveles? Y también hay que entender que la brecha digital también es importante. Una cosa es que tú y yo hablemos de esto y que veamos que en el celular podemos resolver un tema, pero para buena parte de la población esto también es complejo. Tenemos que ir en los trámites en donde más sensibilidad hay. Las áreas de padrón y licencias, por ejemplo, son inevitables. Las áreas de licencias de obras públicas, vemos cómo crecen edificios por todos lados y a veces uno dice, ¿cómo diablos le dieron esa licencia a ese edificio? Tenemos mapeado cuáles son las áreas más sensibles en este tenor. Además de un acompañamiento personal, eso sí es mucho más complejo en los temas de seguridad pública, en lo que hay que decir otra cosa, estimada Josefina, que nos cuesta mucho trabajo. El tema de la corrupción en esquemas de seguridad y en otros esquemas tiene que ver inevitablemente con la tragedia que vivimos de crimen organizado en el país.
Entonces, no solamente batallar con el trámite administrativo y con el tema de ventanilla, sino con esquemas mucho más complejos y graves de lo que teníamos hace 30 años a lo que vivimos el día de hoy. Entonces, vamos por un lado a tratar de llegar a los lugares en donde se cometen microeventos de corrupción masivos, las áreas de poder y licencias, las áreas de obras públicas, y por otro, Pero ibas a llegar al trabajador. Sí, claro. Pero al jefe, no, porque ni modo que no se entere el director, el secretario, el gobernador, la alcaldesa, el alcalde. En muchos lugares, sin personalizar en el tema, se da un esquema de carácter piramidal. Hay que ser claros, como los fraudes de las empresas que te pagan muchos intereses, funciona exactamente en ese mismo tenor. Pero si empezamos a romper con normatividad eficiente esta posibilidad de que se dé una interacción para realizar una transacción de corrupción, rompes esquemas y empezamos ahora de abajo hacia arriba. A ver, Vicente, ¿te vas a enfrentar al cártel inmobiliario? Por supuesto, donde haya que hacerlo, habrá que hacerlo, por supuesto. Hay que ponerle ojo a los planes parciales de desarrollo, que también son complejos de entender para la ciudadanía, incluso para quienes medianamente le entendemos, los COS, los QS, las densidades, este tipo de cosas. H2, H4. Y cómo se juegan con ellos para poder dar licencias de mayor amplitud. Bueno, pues hay que entenderle, hay que meternos en ello, hay que buscar la asesoría de expertos en el tema para poder enfrentar este tema, que no es solamente un asunto de la ciudad, del área metropolitana de Guadalajara, sino que se vive a lo largo y ancho del país. No agrada lo que voy a decir, pero sucede. También hay que decir que los temas inmobiliarios en el país y en el mundo, pero hablamos del país, luego acaban financiando buena parte de campañas políticas en todos lados, independientemente de los partidos políticos que gobiernen. Son tan grandes los intereses que nos enfrentamos a este tipo de esquemas. Pues bueno, tendremos que tener mayor imaginación para saber dónde tenemos que acotar ahí. Fíjate, son tan grandes los intereses y cómo abusan de pobrezas y de tragedias, y hay tanta mezquindad que acabo de escuchar a Donald Trump que quiere hacer un desarrollo inmobiliario en Gaza, en el Mediterráneo. Entonces dices, por Dios, entonces si eso sucede en lo macro, que no sea en lo micro. Pues tienes un paquetazo y te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y vamos a estar con lupa. Las veces que me invites aquí estaré para dar cuentas. Para dar cuentas. Positivas o negativas. Hay que aceptar el reto y que tiene sus claroscuros. ¿Algo que quieras decir en 30 segunditos? No, agradecerle al Sistema Universitario de Radio y Televisión, que siempre se muestran abiertos para que estemos aquí. Podrán dar un seguimiento. David Gómez Álvarez, colaborador de este sistema, es el saliente, soy el entrante y ojalá me reciban en un buen número de ocasiones en este año. ¿Cómo estuvo la entrega-recepción? Muy bien, formalmente David terminó ayer en la noche, empiezo yo hoy, tenemos apenas el lunes nuestro acto de entrega-recepción administrativa. La verdad es que la oficina es muy pequeña, no habrá ningún problema, y el lunes a las 5 de la tarde en el Centro de la Amistad Internacional, David dará su informe y yo daré mi discurso de entrada en el acto protocolario que hay que realizar cada año. Mucho éxito, Vicente. Muchas gracias, querida Josefina, a ti, hasta luego.